La palabra se refiere a Jesús con muchos títulos. En algunas partes nos dicen que es el alfa y el omega, nos dicen que es nuestro abogado, nos dicen que es el pan de vida, la piedra angular, nos dicen que es el gran sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia. También nos dicen que es el rey de reyes y el señor de señores y que es el cordero de Dios. Y nos dicen que es la luz del mundo. En otros textos ustedes habrán encontrado que el título que le dan es el león de la tribu de Judá, o el Mesías, o le dicen la estrella de la mañana, o la resurrección y la vida, o la vid verdadera, o el camino, la verdad y la vida, entre muchos otros. Muy seguramente están estos y muchos otros títulos más que le da la palabra a Jesús, pero tal vez el título más cautivador, tal vez el título más íntimo, tal vez el título que genera más confianza, a través del cual Él nos manifiesta más confianza, es el título de pastor. Jesús, hoy, a través del texto que estudiaremos, se nos presenta como el pastor, como nuestro pastor. La imagen de Jesús, el buen pastor, recuerden que no solamente ha quedado en la memoria de la iglesia constantemente, sino que ha sido tal vez la imagen que más ha inspirado el arte. De pronto todos ustedes fácilmente recuerdan aquella imagen de Jesús, el buen pastor, que es una imagen de Jesús que trae en sus hombros a aquella oveja perdida. Y es una imagen pues hermosa que habla de la ternura de Dios, que habla de los sentimientos que se experimentan con Él, que habla de la alegría, de la paz, de la seguridad que se experimenta cuando estamos con Él, de la confianza, de la plenitud de vida que solamente en Él experimentamos. ¿Por qué? Pues porque a través de esta imagen no nos están hablando simplemente del Dios lejano, no nos están hablando simplemente de aquel que tiene todo el poder, no nos están hablando simplemente de aquel que merece toda adoración, aunque todo eso es cierto, todo eso es verdad, pero a través de la imagen de pastor, pues nos está Jesús transmitiendo la idea de que hay alguien que se interesa por nosotros. Hoy vamos a estudiar un poco cuáles son las características de ese título de pastor y van a dar cuenta que detrás de ese asunto del pastor hay alguien que se preocupa por la vida de las ovejas, hay alguien que se preocupa por cómo están. Y por lo tanto, entonces, cuando conocemos a Jesús como nuestro pastor, pues tenemos esa idea de confianza, de cercanía, de seguridad, de plenitud, de guía, pero sobre todo esa imagen cercana de que hay alguien que se interesa por mí, hay alguien que le importa si yo me pierdo, hay alguien que le importa por qué camino estoy andando, hay alguien a quien le importa si estoy enfermo, si estoy padeciendo frío, si estoy pastando adecuadamente, si tengo de dónde alimentarme, si tengo aguas de dónde beber. Le importa todo lo que tiene que ver conmigo, le importa todo lo que pasa en mi vida. Este título de pastor, la Biblia lo utiliza en diversas ocasiones. En los libros históricos del Antiguo Testamento se encuentra el título de pastor. Si vamos a los textos proféticos, allí encontraremos. Si hablamos de los textos poéticos, los proverbios, los salmos, allí encontraremos el título de pastor, los libros sapiensales. En toda la palabra se le da este título a Dios y en Ezequiel específicamente, en el capítulo 34 de Ezequiel, eh, Dios mismo se compara con el pastor que quiere cuidar, proteger y alimentar a sus fieles. ¿Por qué? Pues porque la palabra también nos dice que hay otros pastores, que hay pastores que han sido malos pastores, que hay pastores que no han cuidado bien a las ovejas. Entonces, por ejemplo, ese capítulo 34 de Ezequiel nos dice, vosotros bebéis su leche, hablando de los malos pastores que son las autoridades del pueblo, os vestís con su lana, matáis a las ovejas gordas, pero no apacentáis el rebaño, ni rebustecéis a las flacas, ni vendáis a las heridas, ni vais a buscar a las perdidas. Y entonces, dice Dios, yo mismo buscaré a mis ovejas, y yo mismo las apacentaré, y yo buscaré a la oveja perdida, y yo traeré a la oveja descarriada,
y vendaré su herida, y robusteceré a la flaca, y cuidaré a la gorda, y las apacentaré como se debe. Como ven, es un título que nos muestra el cuidado sabio y amoroso que tiene Dios con nosotros. Así como han habido pastores que no han cuidado el rebaño, entonces dice Dios en Ezequiel, yo mismo seré el pastor, yo mismo iré y las buscaré, las descarriadas iré por ellas y las traeré y las apacentaré, y si tienen heridas, las voy a sanar, las voy a cuidar y las voy a apacentar como se debe. Pero sin importar todos los textos que traigamos a colación al respecto de este título de pastor, en ninguna parte de las escrituras vamos a encontrar una descripción más clara de la figura del pastor como la que encontramos en estos primeros versículos del capítulo 10 de Juan. Aquí se describe claramente a Jesús como el pastor del pueblo. Este texto entonces que vamos a estudiar hoy es un texto, es un discurso de Jesús que fluye directamente de los sucesos del capítulo anterior que terminamos hace 8 días. En otras ocasiones hemos dicho cuando terminamos un capítulo y pasamos a otro, que lo que viene a continuación pasó 6 meses después, pasó X tiempo después de los sucesos anteriores, pero en este caso, este es un discurso que fluye directamente de los sucesos que veníamos abordando en el capítulo 9. No hay ningún vacío de tiempo, no hay ninguna interrupción de pensamiento, hay una línea continua entre los capítulos 9 y 10. Jesús sigue hablando con las mismas personas. Recuerden el hilo que veníamos trayendo en el capítulo 9. Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento y luego tiene una conversación con ese ex ciego, con algunos de sus discípulos, con fariseos y con algunos de la multitud que están allí escuchándolo. Este discurso que viene a continuación sigue esa línea. Jesús está con estas mismas personas y a continuación dice entonces esto que estudiaremos en la noche de hoy. Leo para todos Juan capítulo 10, versículos 1 al 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A ese abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor,
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos entonces a estudiar estos 21 versículos y vamos entonces a abordar esta figura que les menciono, que es una figura íntima y hermosa que nos da la palabra acerca de Dios. Recuerden que Jesús en su ministerio terrenal alude constantemente a figuras cotidianas, lee el contexto y las parábolas, los discursos que da, tienen que ver con eso que hay en el contexto. Jesús utiliza elementos del contexto, elementos que son cotidianos para sus oyentes, para dar sus mensajes, de tal manera pues que estas enseñanzas fácilmente ellos las recuerden, que esas enseñanzas no sean extrañas para ellos, no utiliza elementos demasiado elevados, no utiliza lenguaje que no esté al alcance de comprensión de sus oyentes, sino que por el contrario utiliza elementos de la vida cotidiana. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Utiliza, por ejemplo, la figura de la semilla, aquel que tiró la semilla y esa semilla cayó en diferentes clases de terrenos. Y la semilla, el esparcir la semilla no era algo extraño para la población de la época. El agricultor podía fácilmente, cuando estuviera haciendo aquel ejercicio de tirar la semilla, recordar las palabras de Jesús. Entre esos elementos cotidianos que Jesús tomó para dar enseñanzas acerca de su mesianismo, pues está la figura de hoy, está la figura de pastor. Por toda la historia de Israel, el pastoreo ha sido parte conocida de la vida agraria cotidiana. Han sido pastores. Todos sabían acerca de las ovejas. En los pesebres, ustedes muy seguramente cuando hacen los pesebres, algunas de las figuritas que nunca faltan son las ovejas. ¿Por qué? Pues porque se relacionan directamente con aquel contexto. Todos los que vivían en aquel lugar muy seguramente estaban relacionados con ovejas, sabían algo del cuidado de este animal, tenían alguna información acerca de lo que eran los rebaños, sabían algo de lo que era el papel de ser pastor. Y entre las cosas que sabían, por ejemplo, es que las ovejas son animales muy desamparados, son animales muy indefensos, son animales que requieren mucha supervisión, que requieren dirección, que requieren cuidados, que requiere que las limpien constantemente, que requieren que las protejan constantemente. Son animales que no tienen mecanismos de defensa fuertes, son animales que no tienen cómo liberarse fácilmente de un depredador. Si no hay alguien que las proteja, no tienen mecanismos de defensa claros, no tienen movimientos ágiles. Son animales que necesitan cuidado y que requieren de un pastor. Entonces, muy seguramente, cuando Jesús habla de ser el pastor, es muy probable que todos sus oyentes entiendan la importancia de la figura que él está utilizando. Ese título pastor en este contexto era importante, porque no solamente se refería a aquel que cuida las ovejas, sino que el título pastor era utilizado para nombrar reyes y para nombrar a los guías del pueblo. Eso de nombrar a aquellos reyes y a aquellos guías como pastor era muy habitual en el Oriente cercano, en el Oriente antiguo, perdón, era muy habitual en Grecia, era muy habitual en otros pueblos. Es más, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que muchos de los personajes que tuvieron gran relevancia en la historia de Israel eran pastores. Abraham, por ejemplo, era pastor, nos dice la palabra que tenía grandes rebaños. Isaac y Jacob habían sido pastores, pero también nos dice la palabra que Moisés, cuando huyó de Egipto y estuvo en el desierto, pastoreaba las ovejas de su suegro. Recuerden aquel suceso en donde Moisés se encuentra con una llama, con una zarza ardiente que no se consume, y va y pone atención
y de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Lo que estaba haciendo Moisés en ese momento en el desierto era sacar las ovejas, llevar a pastar a las ovejas. David, el rey David, el gran rey de Israel, nos dice la palabra que antes de ser rey, cuando el profeta fue a ungirlo, era un hombre que se dedicaba al pastoreo, era un hombre que se dedicaba a cuidar ovejas. Incluso la palabra dice que había peleado con osos para proteger a sus ovejas. Entonces, como vemos, grandes personajes de la historia de Israel fueron pastores. Y entonces ese título se empezó a utilizar para hablar también acerca de los reyes y acerca de las autoridades. Ser el pastor de una congregación, muy seguramente es una figura que todavía utilizamos. Es que tal sacerdote es mi pastor. O en la iglesia evangélica, al líder de la iglesia se le dice directamente pastor. Y ahí estamos hablando de esa figura que pastorea, pero como ven, es una figura que se utiliza constantemente para hablar de aquellos que guían al pueblo. Lo mismo pasaba en ese contexto, ya se utilizaba esta figura para hablar de reyes y guías del pueblo. Aunque entonces esta figura nos habla de un cuidado tierno, también nos está hablando de un gobierno maltratador. Recuerden cómo arrancamos con la palabra de Ezequiel: como ustedes no han cuidado bien a mi rebaño, entonces yo lo cuidaré. Entonces es una figura que tiene que ver con aquel que cuida las ovejas, pero como también ha sido puesto en las autoridades, como también a las autoridades y guías espirituales se les dice pastor, entonces también a ese cuidado tierno que evoca la figura del pastor hay que relacionarle algo de aquellos que no son buenos pastores y por lo tanto gobiernan de una mala manera y maltratan a las ovejas y abusan de las ovejas, y por lo tanto los falsos líderes espirituales también serían entonces falsos pastores. Lo menciono porque los primeros 6 versículos de nuestro texto, los versículos del 1 al 6, Jesús hace como una especie de contraste entre dos tipos de pastores. Jesús no solamente habla de la figura del pastor, sino que se nos presenta como pastor a partir de un contraste. Nos menciona que Él es el buen pastor, y ese buen pastor se pone en contraposición de algunos que no son buenos pastores. Jesús trae a la escena en esa figura de pastor a otra figura que es el que no es un buen pastor, el que no da la vida por sus ovejas, el que no cuida adecuadamente las ovejas. Dicen los versículos del 1 al 6: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Comienza Jesús su discurso con aquella partícula que ustedes ya conocen muy bien del Evangelio de Juan: de cierto os digo. Ya saben que en griego es la frase amén, amén, y cada que aparece esta frase amén, amén, anticipa una declaración de gran importancia. Lo que viene entonces es de gran importancia: de cierto os digo. Y la frase que sigue y la declaración que sigue es que hay otros que no son buenos pastores, hay otros que son falsos, hay otros que no entran por la puerta. Entonces Jesús comenzó este discurso identificándose como el verdadero pastor en contraste con algunos que son falsos. Como les decía, en la antigüedad o en el pueblo de Israel, la figura del pastor era muy conocida. Y en la antigüedad, hablo del Antiguo Testamento, pues los israelitas, recuerden que eran pastores seminómadas, iban caminando por el desierto, salieron de Egipto y todo ese trasegar hacia la tierra prometida, eran una especie de pueblo seminómada que tenía un número pequeño de animales. Tenían camellos, tenían al parecer burros, tenían gallinas y tenían ovejas. Ellos no vivían en casas, sino que en el desierto tenían tiendas de campaña
que construían con pieles de animales. Y los hombres y los animales dormían bajo el mismo techo. Y entonces no es extraño que ellos conocieran a cada una de sus ovejas, que incluso las conocieran por nombre. Nosotros hoy relacionamos animales de granja y animales domésticos, y nos es más común que la gente reconozca por nombre a un perro o a un gato, mientras que otros animales como los caballos, las vacas, las ovejas, las gallinas, es muy probable que sean un poco más impersonal el trato. En este caso, recuerden que durante mucho tiempo los israelitas vivieron en tiendas de campaña y allí en el mismo techo vivían con los animales, y entonces es muy, muy común que reconocieran a cada uno de esos animales incluso por nombre, y allí estaban las ovejas. Y entonces había una relación recíproca, las ovejas también reconocían la voz de su dueño, reconocían el olor de su pastor, como nos pasa a nosotros con los perros, por ejemplo. Hay una relación de confianza. Ahora estamos en un tiempo en donde ya obviamente Israel está asentado en un lugar específico. Ya sabemos que Israel está sometido al imperio eh, romano, pero todavía está esa tradición del pastoreo. Las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían normalmente un redil, y ese redil o ese establo era donde las ovejas pasaban la noche. Y entonces los pastores apacentaban durante el día en el campo a las ovejas y por la noche las llevaban a ese redil comunal. Es como si cada pastor fuera por sus ovejas y las ovejas reconocen su voz, entonces se van con su pastor, él las saca a pastar durante el día y por la noche vuelve a ponerlas en ese redil comunitario. Y ese redil comunitario por la noche eh, estaba bajo el cuidado de un portero. Ese portero era una especie de pastor contratado, pero no salía con las ovejas, no guiaba a las ovejas no tenían que seguirlo, sino que era una especie de pastor contratado, no era el dueño de las ovejas y simplemente tenía que velar porque no viniera nadie a maltratar a las ovejas, o no viniera nadie a hacer daño, o no viniera nadie a llevarse las ovejas. Y entonces vean que esto que les estoy mencionando son algunos elementos que utiliza Jesús en su discurso. Hay un redil comunitario y hay un pastor que no es el dueño de las ovejas, sino que está puesto ahí como portero. Le pagan un salario para que haga eso. No es el dueño de las ovejas. A los pastores no les pagan el salario por sacar las ovejas. Ellos las cuidan porque ese es su trabajo y obviamente de ese pastoreo viven. En cambio, este no es el dueño, sino que le pagan un salario por cuidarlas durante la noche. Ahora, solamente a los pastores este portero del redil le daba acceso. Por lo tanto, el que no fuera pastor de esas ovejas no podía entrar y le tocaba entrar por otro lugar si es que quería ingresar. Y por lo tanto, Jesús dice, el que no entra por la puerta tiene que saltar los muros, y ese es ladrón o ese es salteador. Solo el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Vean que ahí entra otra figura, el que, el que no entra por la puerta, el que trepa los muros para ir hasta donde están las ovejas, para sacar ganancia de las ovejas, para hacerle algo a esas ovejas. Son ladrones y salteadores, y en este contexto representan a los líderes religiosos judíos con los que ha venido hablando Jesús durante este discurso. Dice Ezequiel 34, del versículo 2 al 5. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Vea que la palabra habla de los pastores de Israel, y vean que se van a referir a esos pastores como pastores que no son buenos, en contraposición a Jesús, que es el buen pastor. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan al rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma,
no curan las heridas, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Vean que el término pastor aquí no está utilizado de manera positiva. En contraposición con aquel buen pastor, hay otros que al parecer tienen figura de pastor porque tienen autoridad ante el pueblo, pero no están pastoreando, sino que están abusando de las ovejas. Las matan, se alimentan de ellas, se visten con la lana, pero no las cuidan cuando están débiles, no las fortalecen, cuando están heridas, no las curan. En contraste con estos, que son malos pastores, en contraste con estos a los que Dios les dice, ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos, en contraste con estos se nos presenta Jesús. Yo soy el buen pastor. Vean que ahí empieza a tomar mucho sentido el título completo que se da a Jesús. No solamente dice, soy el pastor, sino que dice, yo soy el buen pastor, planteando entonces la idea que hay otros que no son buenos pastores. Ahora, sería muy interesante conocer algunas características de los buenos pastores. Y hay un salmo que muy seguramente a todos ustedes se les viene a la cabeza cuando hablamos de Jesús el buen pastor, y es el Salmo 23. El Salmo 23 tiene dos figuras, una es la del pastor y otra es la del señor de la casa que nos invita a cenar con él, pero esa figura del pastor es tan fuerte que en la mayoría de las Biblias el título que se le pone al Salmo 23 es Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Solamente los primeros 4 versículos hablan de esta figura, pero vamos a darnos cuenta que esos primeros 4 versículos nos dan características muy claras de lo que es el buen pastor para que entendamos a qué se refiere Jesús con ser el pastor. Porque muchas de las cosas que para aquellos que estaban oyendo eran claras, porque tenían mucha relación con el mundo del pastoreo, tal vez para nosotras no son tan claras porque somos citadinos o porque los rebaños que tenemos son más asociados a animales diferentes, vacas, caballos, gallinas, etcétera, pero nuestra región no es muy de ovejas, y entonces este salmo nos puede dar unas ideas generales para entender esto. Dice el Salmo 23 del 1 al 4, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí hay unas características fundamentales que nos permiten entender lo que Jesús nos está diciendo. La primera característica que se nos dice es que si el Señor es mi pastor, nada me falta. Y para nosotros eso de pronto es una palabra que pase fácil, pero tanto en Israel como en todo el Medio Oriente no abundan las aguas ni los pastos. Y las ovejas necesitan aguas y necesitan pastos. Y entonces pasar hambre y sed es una experiencia común cuando se atraviesan los amplios espacios desérticos. Las ovejas estaban acostumbradas a pasar hambre y a pasar sed, porque no hay muchos pastos y porque no hay muchas aguas. Hoy en día todavía hay algunos nómadas que viven en esta región, los beduinos, y quienes ven a los rebaños de los beduinos muy seguramente se extrañarán por lo extremadamente flacos que son los animales de sus rebaños. ¿Por qué? Porque están en un ambiente difícil, porque están en un contexto inhóspito, porque no hay muchos pastos ni muchas fuentes de agua. Ese es el contexto en el que estamos hablando. Y cuando pensamos en ese contexto, entonces logramos comprender lo grande que es poder hablar de abundancia. Aquí estamos hablando de si el Señor es mi pastor, nada me falta. En un ambiente en donde la escasez es común cuando se habla de la figura del pastor y de la oveja. No es tan fácil hablar de abundancia, no es tan fácil pensar en que nada va a faltarme,
en que no voy a tener carencia de nada. Pero aquí precisamente se relaciona al buen pastor como aquel que se preocupa tanto por las necesidades de su rebaño, que cuando él está a cargo de las ovejas, a esas ovejas nada le falta. Ese es el buen pastor. ¿Y qué hace ese buen pastor? Nos dice el Salmo que en prados, en verdes prados me hace descansar, en verdes prados me hace reposar, en prados de hierba fresca. Conseguir hierba en el desierto ya es suficientemente difícil y es suficiente para sobrevivir. Pero si esa hierba es fresca, se convierte en un deleite, se convierte en una fiesta. Imagínense después de un camino árido y polvoriento, ese trasegar del pastor y atrás sus ovejas en ese camino arenoso, caliente, árido, y poder llegar a un lugar donde hayan pastos y no solamente poder comerlos, sino que esos pastos estén frescos y las ovejas allí puedan reposarse, las ovejas allí puedan descansarse. De eso nos está hablando el texto. Nos está diciendo que cuando hay un buen pastor, a sus ovejas no les falta agua ni les falta alimento, pero aparte de eso, ese pastor encuentra pastos frescos y esos pastos frescos sirven para reposar, para descansar del excesivo calor, para descansar de ese clima fuerte que no me permite desplazarme. Pero aparte de esto, ese pastor, nos dice la palabra, que nos conduce o conduce al rebaño a fuentes de agua tranquilas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo significa aguas tranquilas, aguas seguras, porque el agua no solo quita la sed, el agua es fundamental porque limpia el polvo del camino, refresca a las ovejas, pero las fuentes de agua son los lugares más peligrosos para los rebaños. ¿Por qué? Porque los lobos y los salteadores saben que en algún momento los rebaños tienen que llegar allí a beber y entonces se esconden en lugares cercanos esperando a las presas para después acecharlas. Pero las fuentes de agua a las que dice la palabra que nos conduce el buen pastor son fuentes de agua donde se puede reposar. Es decir, son fuentes de agua en donde podemos estar tranquilos, son fuentes de agua seguras, son fuentes de agua en donde no tenemos que estar alerta y azorados e inquietos porque va a venir algún depredador a atacarnos, sino en donde podemos estar confiados porque el pastor conoce el lugar, el entorno y como cuida de mí me lleva a una fuente de agua tranquila y segura. Pero aparte de eso, el pastor repara las fuerzas. El pastor nos da reposo, nos permite después de ese cansancio del camino y después del alimento y después de la bebida y después del descanso en esas hierbas frescas, nos permite reparar fuerzas para seguir el camino. Dice la palabra literalmente, repara mi aliento. Dice la palabra literalmente, conforta mi alma. Mi pastor conforta mi alma, es decir, repara todos los cansancios que tengo, repara todas las heridas que tengo. En algunos momentos esas ovejas se sienten agotadas y les parece que ya no puede más. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Repara las fuerzas, renueva las fuerzas, conforta el alma y las guía por el camino, las guía por el buen camino. Esa experiencia del caminar acompaña siempre al rebaño porque las ovejas caminan con su pastor. Esa experiencia del caminar nos acompaña siempre a nosotros porque nosotros caminamos por la vida, nos desplazamos de un camino al otro, de un sitio al otro, pero a veces ese caminar implica desviarnos, caminar sin conocer el lugar, caminar sin un GPS, caminar sin un mapa, sin una brújula, hace que fácilmente pues perdamos el rumbo y nos apartemos del camino. Lo que hace el pastor es guiar por el camino adecuado. Nos dice la palabra que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Es decir, las ovejas cuando están con el buen pastor no tienen miedo a desviarse del camino, no tienen miedo a coger por una senda en donde encuentren peligros, no tienen miedo a coger por una senda eh, por donde se pierdan del rebaño, porque el pastor está allí pendiente de ellos, porque el pastor conoce los caminos por los que las está haciendo transitar. Los pastores antes de sacar a su rebaño van y recorren las tierras para saber por dónde pueden hacer caminar a las ovejas, por dónde no hay depredadores, por dónde pueden estar seguras. Y por lo tanto, la figura del pastor guía, guía por el camino que debemos trasegar. Y aparte de eso, el pastor va adaptando su paso a la necesidad de las ovejas. Va caminando en función de lo que sabe que pueden avanzar las ovejas. Va en busca de un lugar bueno para ellos. Las guía por el camino que es mejor para ellas. A veces muy probablemente les tocará pasar por caminos rocosos o a veces les tocará pasar por, por, alguna, por alguna franja que a ellas no les parezca que es lo más seguro, así como nosotros que a veces vamos caminando y nos toca pasar por situaciones que no entendemos inmediatamente que sean lo mejor para nosotros, pero el buen pastor guía a sus ovejas por el mejor camino que puede haber para ellas. No hay mejor lugar, porque el buen pastor, antes de sacar a sus ovejas, va y conoce el lugar para no poner en riesgo a sus ovejas y luego las hace caminar por el mejor camino que hay para ellas. Aunque ellas no lo entiendan inmediatamente, las hace caminar por el mejor de los caminos. Las lleva al mejor lugar, al lugar donde pueden encontrar las fuentes tranquilas y el agua que las refresca y les produce paz y calma la sed. Eso es lo que hace el buen pastor. Pero aparte de eso, nos dice la palabra en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Otra característica entonces del buen pastor es que a veces a las ovejas les toca pasar por lugares oscuros. A veces les toca pasar por lugares que no habían pasado antes, lugares desconocidos. A veces les toca pasar por lugares donde se sienten inseguras. Pero lo que hace el buen pastor es que les transmite tal confianza a las ovejas que aunque pasen por valles tenebrosos, no temen ningún mal, porque el pastor les da seguridad. Porque si están con el pastor, esas ovejas, que como ya les dije, son indefensas, una serpiente es capaz de defenderse sola y un felino es capaz de defenderse solo, y hay muchos animales que cambian de color o hacen sonidos o son muy ágiles, muy rápidos y tienen mecanismos de defensa para valerse por sí mismos, pero entre los animales más indefensos están las ovejas. Algunos estudios muestran que las ovejas son el único animal que después de que están domesticadas no son capaces de volver a la vida salvaje. Incluso una vaca, un perro, se adaptaría a la vida salvaje. No digo cada individuo, pero sí como especie. En cambio, las ovejas, por la poca capacidad que tienen de defensa, necesitan mucho cuidado, necesitan de su pastor. Y entonces, aunque pasen por valles tenebrosos, las ovejas saben que dependen de su pastor y que su pastor las cuida. Y entonces no tienen miedo y entonces no temen porque está su pastor. Vean que la palabra habla de un lugar extremadamente oscuro. Este capítulo 4 del versículo 23 utiliza la palabra tinieblas. El texto original dice tinieblas, aunque pase por las tinieblas, pero la palabra hebrea que utiliza el original para decir tinieblas es la palabra salmawet. Es un hebreo que se traduce como tan oscuro como la muerte. Aunque ande por lugares tan oscuros como la muerte, el hebreo mawet significa muerte, y ese salmawet es tan oscuro como la misma muerte, aunque pase por ahí, no temo, porque tengo pastor. La primera Biblia griega, la Septuaginta, cuando fue a traducir este versículo, lo tradujo el camino del valle de la muerte. No sé cómo dicen sus versiones, pero en muchas versiones dicen cosas como
aunque ande en valles de sombra de muerte, para mostrar esa idea de, aunque ande en lugares tan oscuros y tan tenebrosos y que me generan tanto miedo y tan desconocidos como la muerte, aún ahí la oveja que va con su pastor no teme mal alguno. Y viene entonces el versículo clave de todo esto. ¿Por qué no teme mal alguno? Porque tú estás conmigo. Ese es el corazón de este salmo. Ese es el centro del salmo. No temo mal alguno porque tú estás conmigo. Tengo confianza porque tú estás conmigo. Recorro los caminos porque tú estás conmigo. No me pierdo porque tú estás conmigo. Mi alma está reconfortada porque tú estás conmigo. Mis necesidades son saciadas porque tú estás conmigo. Puedo descansar en lugares deliciosos, en hierbas frescas, porque tú estás conmigo. La verdadera razón para que las ovejas se sientan seguras, para que las ovejas no tengan miedo, para que las ovejas se atrevan a pasar el valle de la oscuridad, es que el pastor está con ellas. Los prados frescos, el agua abundante, la protección de los enemigos, todo eso es muy bueno, pero lo más importante es saber que el pastor camina con ellas. Eso es lo más importante. Y en ese caminar, este salmo nos muestra dos elementos que utilizaban los pastores, la vara y el callado. La vara es ese bastón grande que tiene, el callado es ese bastón grande que tiene esa curva arriba y es un elemento que constantemente utilizan los pastores para guiar el paso. Palestina, ustedes saben que es una tierra muy cálida y entonces los viajes con estos animales se hacen o muy temprano antes de que caliente el sol o al atardecer cuando se ha escondido el sol. Y entonces casi siempre esos caminos, esos viajes son en momentos oscuros o muy de madrugada cuando todavía no ha amanecido totalmente, porque cuando salga el sol es muy difícil caminar, o cuando ha atardecido, cuando se empezó ya a esconder el sol, y entonces vean que en ninguno de los momentos hay luz total. Y entonces el callado sirve para ir marcando el camino. Las ovejas no tienen miedo de extraviarse, aunque caminan en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no solamente se siguen unas a otras, sino que van escuchando el sonido del callado y de la vara. Ese callado sirve para defender a las ovejas de algunos animales, pero al mismo tiempo marca la presencia del pastor. Cuando el pastor va dando un paso, le pega a la tierra con el callado y entonces las ovejas, aunque estén en un lugar oscuro, escuchan ese sonido del callado sobre la tierra y saben hacia dónde se dirige su pastor. El callado les muestra dónde está, aunque yo no logre percibirlo directamente, el callado me muestra por dónde está mi pastor. Y a veces el pastor con ese callado que es largo va tocando los lomos de las ovejas cuando ven que se están dispersando mucho. Pero aparte de eso, cuando llegan a un lugar amplio en donde pueden pastar, las ovejas saben que allí se sienta un rato el pastor a reposar y entonces se sienten más tranquilas y se dispersan un poco. Cuando el pastor quiere volverlas a reunir, lanza la vara y la vara ya es un palo un poco más pequeño, más delgado, que corta el viento. Y entonces él lanza la vara y es un elemento que corta el viento y genera un silbido al pasar por el viento. Y las ovejas, eso les capta la atención y apenas cae la vara en tierra, las ovejas van y se congregan donde cayó la vara. Entonces, el callado o el bastón del pastor les va marcando el paso a medida que van caminando y la vara llama su atención cuando tienen que recogerse, cuando tienen que volver a juntarse. Ambas son guía. Por eso dice la palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Todo está oscuro, no veo por dónde voy, pero tu vara y tu callado me dan tranquilidad, me dan sosiego. No permiten que pierda la calma, porque me hacen saber que estás cerca. Con el sonido del bastón del pastor, las ovejas no tienen miedo. Con el sonido
de la vara del pastor cortando el viento, las ovejas no tienen miedo. Como ven, aquí hay varios elementos que tal vez no son muy familiares para nosotros. ¿Cómo se lleva a las ovejas a pastar lo que necesitan? Los pastores tienen que salir antes y van delante de ellas y tienen que salir temprano o muy tarde y por lo tanto hay oscuridad y por lo tanto tienen que marcar el camino y las lleva a lugares en donde puedan beber, pero en esos lugares hay peligro porque hay depredadores, entonces el pastor tiene que proteger a sus ovejas para que ellas puedan beber tranquilas y tiene que buscar buenos pastos para que se alimenten, porque la escasez, como les digo, en ese contexto es la característica. Pero el buen pastor busca buenos pastos para que ellas coman, busca pastos frescos para que reposen, busca fuentes de agua tranquilas para que beban y se sientan seguras. Pero aparte de eso las guía, el bastón marca el camino, la vara las congrega. Todo eso hace el buen pastor. A diferencia de aquellos otros de los que dice Dios, ustedes se las están comiendo, se están vistiendo con la lana, se están aprovechando de ellas, se están jactando de ellas, pero, pero no van cuando hay una que está perdida. Los pastores van y buscan a la oveja que se pierde. Los pastores vendan las heridas de la oveja que está herida. Los pastores están pendientes de la que está flaca para robustecerla. Los pastores están pendientes del bienestar de sus ovejas. Jesús aquí no solamente se nos presenta como un pastor, se nos presenta como el buen pastor. Y entonces se nos está presentando como aquel que hace todo eso para nosotros. Se nos presenta como el buen pastor para cada uno de nosotros. Nos está diciendo entonces que cuando somos de su rebaño, nada me falta. Y por lo tanto, empezamos a entender un poco ese asunto que decía Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Cuando el pastor es Jesús, nada falta. Cuando el buen pastor es Jesús, nada falta. Pero aparte de eso, nos hace reposar en prados frescos, nos hace reposar en lugares en donde podemos estar bien. Y fuera de eso nos conduce a fuentes de agua tranquila. La palabra muchas veces utiliza el símbolo de la sed para hablar del deseo de Dios y utiliza el símbolo del agua para hablar del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese texto del Salmo 42 que dice: como la sierva brama por corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío? El buen pastor nos conduce a buenas fuentes de agua, nos conduce a fuentes de agua de las cuales podemos beber. ¿Recuerdan la conversación de Jesús y la samaritana? Si tú supieras con quién hablas y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Él te daría esa agua que no es frecuente allá. ¿Por qué estaban sentados en un pozo? Pues porque esas aguas que son tan comunes en nuestra región, las quebradas que bajan por las montañas, no eran comunes allá, tenían que cavar pozos para tomar aguas estancadas. En cambio Jesús le dice: si supieras con quién estás hablando, yo te daría agua viva. Obviamente haciendo la alegoría al elemento físico del río, pero al mismo tiempo prometiendo el Espíritu Santo. Y cuando Jesús se nos presenta como el buen pastor, también nos está diciendo: yo reparo tus fuerzas. Así como las ovejas llegan cansadas a cierto lugar y allí el pastor las hace descansar para que retomen fuerzas para regresar, así nos está diciendo Jesús en ocasiones: te sientes agotado por tu vida, te sientes agotado por lo vivido, en ocasiones sientes que no puedes más. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que reparo tus fuerzas. Yo soy el que te guío por el buen camino. Nosotros en nuestro día a día muy seguramente podemos fácilmente extraviarnos del camino. ¿Por qué? Porque caminamos paso a paso, porque damos un paso creyendo que todo va a estar bien y cuando menos pensamos nos desviamos por donde no era. Pero Jesús conoce el camino. Jesús es el buen pastor que sabe la totalidad del camino por el cual nos está guiando. Para Jesús el mañana no es una sorpresa y por lo tanto Él puede guiarme por caminos justos.
Y así como las ovejas a veces pasaban por lugares rocosos o que no consideraban que fueran cómodos, pero el pastor sabía que ese era el mejor camino, así Jesús hoy nos dice, yo soy el buen pastor. No soy el pastor que se está aprovechando, yo soy el buen pastor, al que le preocupan las ovejas, el que los guía por el mejor camino que que puede haber para ustedes. Así lo que usted esté viviendo hoy, no lo entienda, si usted está caminando, siguiendo al Señor, es el mejor camino que puede recorrer. Así a corto plazo no entendamos muchas de las cosas que vivimos, la confianza clara está puesta en el Señor es mi pastor y por buenos caminos, por sendas de justicia, me guía. Y aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque vaya por momentos que no entiendo y que me atemorizan y que me hacen acobardar, todo es diferente porque tú estás conmigo. Ese es el pastor con el que se está identificando Jesús. Y sus ovejas oyen su voz. A este abre el portero, nos dice el texto que estamos leyendo hoy. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, ¿y qué pasa? Las ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Cuando llega el pastor por la mañana a aquel redil comunitario en donde hay un portero asalariado, el pastor no tiene que haberlas marcado, no tiene que haberles puesto una cintica en una pata, el pastor las llama por su nombre y ellas vienen a él. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, todas las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Ahí marca el relato del camino, lo que va a pasar con esas ovejas caminando, siguiendo a Jesús. Ese es el discipulado. La palabra discípulo significa literalmente el que va tras las huellas del maestro. Ser discípulo es seguir por el camino a otro. Aquí este texto nos está diciendo, hay unas que son mías. Cuando las ha sacado fuera todas las propias, él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Jesús a cada una de sus ovejas las llama por su nombre. ¿A ustedes no les parece? A mí se me eriza la piel cuando estoy leyendo la palabra y encuentro versículos en donde dicen cosas como, y sus nombres están escritos en el libro de la vida, y sus nombres están escritos en los cielos. No se regocijen de que los de espíritu se os sujeten, ni que los enfermos se sanen en mi nombre. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, porque estamos hablando de una relación personal. Cuando leo eso, de inmediato se me viene a la cabeza el momento en el que esos nombres son escritos. Imagínense cuántos somos, pero para Jesús no es simplemente un rebaño grande y los llama a todos como si todos fueran lo mismo, no. Cada uno tiene un nombre y Él lo reconoce por nombre propio y cada una de esas ovejas es importante para Él y su nombre lo escribe. Cada uno de esos nombres lo escribe en el libro de la vida, porque Él conoce el nombre de cada uno de los suyos. Él conoce el nombre de cada una de esas ovejas. Y entonces las llama por su nombre, porque son suyas. Y después de llamarlas, las saca del redil a pastar y va delante de ellas y las ovejas le siguen. Y el pastor se cuida de todos los posibles peligros, asegurándose de que ese sendero sea el adecuado para ellas, que tengan todo lo necesario, que nada les falte y que puedan andar por pastos que él ya antes ha explorado. Así es la salvación para nosotros. Jesús nos llama, nos saca del redil en el que estábamos. Estábamos en un redil comunitario en donde no estábamos con nuestro pastor, sino que estábamos ahí con un portero a la entrada y él por nombre propio nos llama y nos lleva a delicados pastos y aguas de reposo.
nos lleva a lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Y por qué nos dice la palabra que las ovejas le siguen? Porque conocen la voz de su Señor. Responden a esa voz. Se desarrolla una especie de, de relación entre, entre esa oveja y el pastor, y esa relación es una relación íntima, una relación en donde el pastor conoce a la oveja, pero la oveja reconoce al pastor. La oveja reconoce el tono específico de la voz del pastor, los sonidos, las expresiones particulares. La puede distinguir de cualquier otra persona. ¿Recuerdan que les he contado en algunas ocasiones una vez que escuché una historia que me hizo mucho pensar en esto? Y es que un hombre estaba comentando que llamó a la casa de su mamá, en donde vivían otras personas, no solo su mamá, y cuando llamó, eh, perdón, la mamá fue la que lo llamó, cuando él contestó, de inmediato escuchó a alguien tosiendo. Y apenas escuchó tosiendo a esa persona, le dijo, no jodas mamá otra vez con tos. Y la mamá no sabía por qué la había reconocido. ¿Y cómo me reconociste si ni siquiera te saludé? ¿Y cómo me reconociste si simplemente tosí? Y es más, me alejé de la bocina para no toserte ahí encima. Y entonces él, cuando comentaba el asunto, estaba precisamente resaltando que cuando uno tiene una relación personal e íntima con alguien, uno termina conociendo la manera exacta como dice ciertas palabras, incluso termina reconociendo gestos e incluso termina reconociendo la tos, porque hay una relación, no todo el mundo tose igual, no todo el mundo estornuda igual, no todo el mundo saluda igual, aunque todos digan hola, solamente la manera especial como unas personas lo dicen hacen que uno pueda reconocer a esa persona si hay una relación íntima y personal. Aquí la palabra, cuando habla del buen pastor, nos dice que el buen pastor tiene una relación íntima y personal con sus ovejas. ¿Por qué? Porque muchos pueden pronunciar las mismas palabras. Muchos pueden decir, ¡Ea! Llamando a las ovejas, y las ovejas no hacen caso. Pero puede que venga el pastor y diga las mismas palabras exactas, pero con un tono de voz, con un acento específico, con una expresión característica, y todas las ovejas le harán caso. Porque no es una fórmula de qué palabras utilizar, es una relación personal. Eso pasa mucho en la oración. A veces las personas preguntan, ¿y cómo tengo que orar? ¿Y cuáles son las palabras con las que debo orar? No se trata de las palabras. Otros pastores pueden venir y repetir las mismas palabras y las ovejas no le harán caso. ¿Por qué? Porque las ovejas reconocen la voz del pastor y el pastor reconoce los sonidos que hacen sus ovejas, reconoce lo que necesitan sus ovejas. Es una relación. Hay otros que pueden decir X palabras al orar y usted puede repetir las mismas y muy seguramente no va a pasar nada si esa oración no es honesta, si esa oración no es personal, si usted no conoce a su pastor. No es cuestión de palabras, es cuestión de relación. Nos dice la palabra, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sí ven? Puede que venga otro y diga las mismas palabras y las llame incluso por su nombre, pero las ovejas reconocen la voz de su pastor. Al extraño no seguirán. Los creyentes verdaderos no abandonarán al buen pastor, porque el buen pastor cuidará que estas ovejas no se desvíen, porque incluso irá a buscar a la descarriada, irá a encontrar a la que se perdió, irá a rescatar a la que se quedó atrapada en algún lugar. El buen pastor no es como los falsos pastores o como los pastores que no se preocupan por sus ovejas, sino que estos buenos pastores hacen que las ovejas estén con ellos y esas ovejas no se irán con extraños porque reconocen la voz. Aquí hay una primera figura, tal vez la figura más extensa o en la que más me extendí porque
quería que nos metiéramos un poco en ese contexto de lo que es un pastor y de lo que son las ovejas, porque como mencioné, no es un mundo tan familiar para nosotros como si lo es para otros contextos. Pero nos dice Juan en una especie de notica aclaratoria que los que estaban allí, a pesar de que estaban en un contexto en donde esto se entendería fácilmente, no entendieron la alegoría. El versículo 6 es como una notica que nos hace Juan. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué es lo que les decía. Sabían que era un pastor y sabían que eran las ovejas y sabían cuáles eran los cuidados necesarios, pero no entendieron específicamente cuál era el significado de todo esto. La palabra griega con la que se traduce esta palabra que utiliza Juan, esta alegoría, les dijo Jesús, es la palabra griega paroimia, y esa paroimia describe como ese lenguaje enigmático que oculta un significado simbólico, como cuando a uno le dicen algo y uno entiende, pero por ahí debajo hay algo más y yo no he podido entenderlo. Aquí Juan está diciendo esto, como diciendo, entienden el significado superficial, pero su lenguaje alegórico no pudieron entenderlo. Se presentó algo con claridad, pero los líderes religiosos que lo estaban escuchando no captaron la importancia. ¿Por qué? Porque su creencia arraigada, como lo han mostrado a lo largo de todo este diálogo con Jesús, es que ellos, por ser descendientes de Abraham, eran del rebaño de Dios, y pare de contar. Nosotros somos descendientes de Abraham y somos discípulos de Moisés, y para ellos ya eso era suficiente para ser del rebaño de Dios. Y entonces no entendieron que detrás de estas palabras había una acusación directa de Jesús, una acusación a través de la cual decía, yo soy el verdadero pastor y ustedes son falsos pastores. Y entonces Jesús, como ellos no entendieron, prosiguió con una figura relacionada, pero un poco distinta. Ahora ya no se relaciona con el pastor directamente, sino con la puerta de ese redil por la que salen las ovejas. Dice de los versículos 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como ven, la metáfora cambió un poco. Ya pasa a uno de los yo soy. Recuerden los que han venido desde el principio en este estudio de Juan, que hemos mencionado que Juan presenta 7 yo soy. En este momento estamos en la tercera declaración, yo soy de Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. No entendieron la primera alegoría y entonces Jesús vuelve a decirles, yo soy la puerta. De cierto os digo. Otra vez a declarar algo de suma importancia. Yo soy la puerta de las ovejas. A veces el pastor duerme a la intemperie del redil para cuidar las ovejas. A veces los pastores, si no confían mucho en qué puede pasar con sus ovejas allí en ese redil comunitario, se queda afuera y duerme a la intemperie solo para velar que no le pase nada a sus ovejas. Nadie puede entonces hacerles nada si Él está ahí. Pero ahora Jesús lo que está diciendo es, yo soy como ese pastor que cuando deja las ovejas en el redil, se queda en la puerta a cuidarlas. Yo no soy el portero, yo soy la puerta misma. Nadie puede entrar y salir sino a través de él. Yo soy la puerta por la que pasan las ovejas. Aquí Jesús metafóricamente nos está hablando de un redil y ese redil no es la iglesia y ese redil no es el cielo. Ese redil es un redil comunitario en donde están todos, sus ovejas
pero también las que no son sus ovejas. Y entonces viene el pastor y llama a sus ovejas. Vean lo que dice el versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca del redil y las guía por el camino que les quiere mostrar. Ese redil es de donde ese pastor saca a las ovejas. Aquí lo que nos está diciendo Jesús es hacia donde van esas ovejas es a encontrarse con las bendiciones de Dios. Y para poder salir de ese redil comunitario tienen que pasar por la puerta. Y yo soy la puerta. Tienen que pasar por mí si quieren que el buen pastor los conduzca a las bendiciones de Dios. Yo soy el buen pastor, pero también soy la puerta. Ninguno, si quiere salir del redil, ninguno puede salir por otro lado. Hay una sola puerta. Yo soy el único camino entre Dios y los hombres. Es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y sale a esos pastos ricos de bendición y salen a encontrarse con esas fuentes ricas de agua viva. No hay otro camino, no hay otra puerta. Es por medio de él que los pecadores podemos acercarnos al Padre y apropiarnos de la salvación. Nadie viene al Padre sino por él. Él es la puerta. Y entonces dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Es decir, no pueden entrar por la puerta. Les toca entrar por otro lugar. Y si quieren sacar una oveja, les toca sacarla por otro lugar. Está hablando de los falsos maestros, está hablando de los falsos líderes, de los malos líderes espirituales que estaban conduciendo al pueblo por donde no era. Aquellos falsos líderes que se regocijaban en su autojusticia y entonces cuando Jesús sanaba a un ciego, a ellos les importaba nada el sufrimiento que se había apartado de la vida de ese hombre, pero les importaba mucho que se había infringido el sábado. Estaban guiando a las ovejas por unas puertas que no eran la puerta del redil. Les estaba tocando brincarse la cerca, les estaba tocando pasar por donde no debían pasar, porque solamente Él es la puerta. Y entonces todos los que vinieron antes de Él, ladrones son y salteadores. Obviamente no está incluyendo a los verdaderos líderes espirituales de Israel. No está incluyendo a Moisés, ni a Josué, ni está hablando de David, ni está hablando de los profetas Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No, se estaba refiriendo a algunos que son falsos pastores. Se estaba refiriendo a algunos que son falsos profetas. Se estaba refiriendo a los muchos reyes impíos que existieron en la historia del pueblo de Israel. Reyes que abusaron de su poder para quedarse con las riquezas y las mujeres del pueblo, pero que no honraron a Dios, sino a dioses de pueblos extraños. Se estaba refiriendo a sacerdotes corruptos que sacrificaban en los altares de dioses ajenos. Se refería a falsos profetas que decían estar hablando en nombre de Dios, pero como dice Dios en su palabra, hablan palabras que yo no les he puesto en la boca. Se referían a los falsos mesías. Recuerden que el pueblo de Israel esperaba mesías. Y antes de Jesús, muchos salieron y se autoproclamaban mesías. Por eso, cuando le piden la opinión a Gamaliel, el maestro de Pablo, en el Sanedrín, él les dice, yo les recomiendo que no se metan con ese hombre. Cuando le preguntaron, no sabemos qué hacer con Jesús. ¿Y qué fue lo que dice Gamaliel? Si no es de Dios, va a caer. Si no es de Dios, esa corriente va a apagarse, como se han apagado muchas otras que se han levantado antes de él. Pero si sí es de Dios, que no sea que se encuentren ustedes peleando contra Dios. Eso nos da a entender que habían otros antes de Jesús que se autoproclamaban Mesías, pero que sus movimientos tenían cierto esplendor al inicio y después bajaban, porque eran falsos. Gamaliel les dice, tranquilos, no se metan con él. Si eso no es de Dios, va a caer por peso propio.
pero de pronto sí es de Dios y que no sea que se hallen ustedes peleando contra Dios. A esos se refería Jesús. Han venido reyes que se han corrompido, han venido sacerdotes corruptos, han venido falsos profetas, han venido mesías falsos, y entonces de eso nos está hablando Jesús. Y las ovejas de él no oyeron su voz. Las ovejas de él no se extraviaron por culpa de esos falsos profetas. Y es allí en donde reitera esa verdad vital. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. No hay otra salvación. No hay otro camino entre Dios y los hombres. No se trata de si somos muy buenos, no se trata de si somos excelentes filántropos, no se trata de si sentimos mucha compasión por los demás. Si eso lo estamos haciendo como obras para presentar delante de Dios como justicia propia, dice la palabra que eso son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Si no es que el Espíritu Santo lo hace nacer de nosotros, las obras nuestras son trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios, porque no hay nada que podamos hacer que sea suficientemente grande como para que llamemos la atención de Dios y como para que paguemos el precio por nuestro pecado. No hay otra manera para ser salvos. La única manera de ser salvos es venir y pasar por la puerta. Y es que Jesús, que murió por los pecados, que su sacrificio es el pago total y suficiente por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Jesús sea nuestro Señor y Salvador y juntamente con Él seamos resucitados. No hay otra. Si queremos salir de ese redil comunitario y venir a pastar siguiendo a Jesús como nuestro pastor, si queremos salir de ese redil comunitario y queremos empezar ese camino de discipulado, que es ir tras las huellas del pastor, tras las huellas del maestro, hay que pasar por la puerta. Y la puerta es Jesús. No hay otro camino entre Dios y los hombres. Y viene una promesa. ¿Qué dice la palabra? Y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Es decir, el que entre, el que pase a través de mí, experimentará el amor, el perdón y la salvación divina. El que pase a través de mí tendrá acceso a la bendición y protección de Dios. Tendrá acceso a todo eso que acabamos de leer en el Salmo 23. Nada le hará falta, no carecerá de nada. Lo guiará el Señor por sendas de justicia. En lugares de delicados pastos lo hará descansar. Junto a aguas de reposo lo pastoreará. No temerá mal alguno, porque Dios estará con él. Y aunque pase por valles de sombra de muerte, estará tranquilo, porque el pastor le inspira confianza. Eso es lo que encuentra todo aquel que pasa por la puerta, en contraste con los falsos pastores que solamente vienen a hurtar, matar y destruir a las ovejas, nos dice el versículo 10. El ladrón no viene sino a eso, a hurtar y matar y destruir. Es a lo único que viene. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese término que utiliza ahí Jesús es un término hermoso para entender la vida espiritual. Cuando dice yo he venido para que la tengan en abundancia, es como cuando nos dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta, no tengo carencia. Y ese término perizo, ese término abundancia en griego es el término perizos. El griego perizos describe algo que va mucho más allá de lo necesario. A veces nuestra vida espiritual parece que fuera como a cuentagotas, como que cada oración fuera muy difícil, como que vivir cada día fuera muy difícil, como que fuera un padecimiento constante. Pero la palabra dice algo contrario. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuerden, abundancia en este texto griego con la palabra perizo significa algo que va mucho más allá de lo necesario. No es solo sobrevivir,
No es solamente la comida que necesita la oveja para no morir, pero está extremadamente flaca, como las ovejas de los beduinos. No, aquí nos está hablando él de un alimento espiritual, nos está hablando él que suple para nuestras necesidades físicas y materiales, y nos dice que todo lo que hace va mucho más allá de lo simplemente necesario. Claro, a veces nos conducirá por situaciones que, como las ovejas, no entendemos claramente por qué, pero Dios sabe que es lo mejor. Dios sabe que más adelante nos encontraremos con el pasto amplio, verde y fresco que Él esperó para nosotros, separó para nosotros, porque aquella oveja de la cual Jesús es su pastor, nada le falta. Sigue diciendo el texto de los versículos 11 al 13. Yo soy el buen pastor, vuelve Jesús a la figura del pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Mas el asalariado, el portero que está allí en el redil comunitario y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, porque no le importan las ovejas. Cuando vuelve a referirse a la figura del pastor, nos da la cuarta declaración de los yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor. No soy cualquier pastor. Soy el buen pastor. El texto griego cuando dice el pastor, el bueno, no dice cualquier pastor. El texto griego dice el pastor, y es como si hiciera una pausa y dijera el bueno, y es como si separara a Jesús de los demás pastores. Él es el buen pastor, el diferente, el único, el especial entre todos los otros pastores. Y cuando dice el bueno, se está refiriendo a este concepto con el término griego kalos, que significa el pastor que tiene un carácter noble. Es el pastor auténtico, el pastor perfecto. Es el único en su clase. Ser un pastor fiel implicaba voluntad para poner su vida en juego, para proteger la vida de las ovejas. Recuerden que ahora lo mencioné. El texto del Antiguo Testamento nos dice que David ponía su vida en peligro y peleaba con osos y con leones para salvar a sus ovejas de ser matadas, depredadas. Aquí entonces nos dicen, esa es una característica del buen pastor, voluntad para poner su vida en peligro en favor de las ovejas. Los animales son muchos, los animales salvajes que están ahí a la espera, y resulta que los falsos pastores, cuando llega uno de esos, salen huyendo, porque no les importa sino su propia vida. Jesús fue mucho más allá de eso. No solamente estuvo dispuesto, no es que fue y peleó con el animal salvaje y ya cuando vio que la cosa estaba color de hormiga, se retiró, pero se quedó tranquilo porque dijo, hice lo necesario. No, Jesús no solamente tuvo voluntad de poner su vida, fue hasta el extremo y dio su vida totalmente por sus ovejas. Esa frase de dar la vida es única en los escritos juaninos y obviamente tiene la idea de la muerte voluntaria en sacrificio. Él voluntariamente entrega la muerte, su vida por las ovejas. Aquí lo que está diciendo es obviamente que entrega su vida a cambio de la vida de su oveja. No es que se hace matar y después ese animal salvaje sigue y se come todo el rebaño. No. Él, cuando el texto dice entrega su vida por sus ovejas, esa preposición, que es la preposición uper, quiere decir entrega su vida a cambio de la vida de su oveja. Y se refiere a la expiación sustitutiva de Cristo por los elegidos. Cristo nos quitó de ese lugar del sacrificio en donde nuestra vida iba a ser sacrificada en pago por nuestro pecado, y Él se puso allí. Por eso dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí en la cruz del Calvario se colgó el acta de nuestros pecados. Es decir, ahí tendríamos que estar nosotros, pero Jesús murió y colgó allí el acta, es decir, estaba diciendo, yo estoy muriendo para que Él no muera, para que ella no muera. El buen pastor da la vida por, sustituye a la oveja que debería morir.
a diferencia del portero asalariado, que lo único que le importa es el dinero y no va a poner su vida en riesgo por las ovejas y no se sacrificaría por nadie. El buen pastor ama sus ovejas. Dicen los versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor, vuelve y repite Jesús, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Él es el buen pastor y conoce a las ovejas. Ese término ahí, conocer, denota una relación de amor. En el Antiguo Testamento el término conocer incluso tiene que ver con el amor íntimo entre esposo y esposa. En el Antiguo Testamento constantemente cuando se nos habla del término conocer, incluso se refieren a las relaciones íntimas. Aquí están hablando de un pastor que conoce íntimamente a su oveja en términos de una relación estrecha de amor. A veces es difícil entender esa relación en esa figura, pero no sé si alguna vez han leído la parábola que Dios mandó a que el profeta Natán le dijera a David, cuando David se enamoró de Betsabé y fue y la tomó y la embarazó, tuvo relaciones con ella y la embarazó, y luego sin saber qué hacer, cogió al esposo de Betsabé y lo mandó a la primera línea del ejército en el campo de batalla para que lo mataran y efectivamente murió. Apenas pasa eso, David cometió adulterio, embarazó a una mujer casada y luego fue y prácticamente le ordenó a su general que sacrificara a ese hombre en la primera línea de batalla. Dios mandó al profeta Natán y vea la parábola que le dice Natán a David. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita, una oveja pequeña, que él la había comprado y la había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino y entró a la casa del hombre rico, y éste, para darle de comer, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Esa parábola tiene otro contexto que en otro momento seguramente podremos enseñarlo y comentarlo, pero aquí es como si la traigo a colación porque es como si nos hablaran de un hombre rico que tiene muchas ovejas y tiene muchas vacas y para él eso no significa sino riqueza. En cambio hay un hombre pobre que tiene una relación especial con esa oveja. Dice la parábola que él la había comprado, es decir, pagó por ella y la había criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, y él le daba comida y él le daba de beber y la ponía a dormir en su seno y con toda seguridad la cuidaba y le tenía un nombre, y cuando estaba herida la protegía, y dice la palabra, la tenía como una hija, la conocía totalmente. Aquí el texto que estamos estudiando hoy nos dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y conozco a mis ovejas no es solamente me les el nombre. Y conozco a mis ovejas no es solamente, yo reconozco a aquella porque es más orejoncita y reconozco a aquella porque tiene una patica torcida. No, conozco a mis ovejas es que tengo una relación íntima y especial y personal con ellas. El profeta Amós, en el versículo 3 del libro del profeta Amós, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, le dice Dios a Israel, a vosotros, solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. En ese texto no se nos está diciendo que Dios no conociera a los otros pueblos de la tierra. No nos está diciendo que Dios no fuera consciente de la existencia de los otros pueblos. Está diciendo que Él tenía una relación única y especial con su pueblo. A vosotros solamente he conocido, relación única y especial. De eso es de lo que nos está hablando Jesús acá. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor conoce a sus ovejas, y las mías me conocen. Sigue diciendo el texto en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Nos dice la palabra que hay otras ovejas. Nos dice la palabra que hay ovejas que están en otro lugar. Hay ovejas que son de otro redil, pero que Él las va a traer. Y ahí se está refiriendo a usted y a mí. Ahí se está refiriendo a los gentiles. Ahí se está refiriendo a aquellos que no son del pueblo de Israel. Desde este momento Jesús estaba anunciando: no solamente vine por las ovejas de este redil que oyen mi voz, tengo ovejas en otro redil. Y esas ovejas que han estado distantes de las promesas, porque no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque no son del pueblo de Moisés, porque no son del pueblo de los profetas, a esas ovejas también voy a darles la invitación para que vengan. Ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a salvación, y judíos y gentiles serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Sugerir esto era un concepto revolucionario en la época, porque en ese contexto la salvación era solamente para los judíos. Y Jesús ahí desde ya está diciendo: también esto lo voy a sacar para los gentiles. Y entonces de todos haré una sola iglesia y todos pertenecerán a un mismo pastor. Efesios 2:11 lo dice. Pablo escribió a los efesios: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo las enemistades, aboliendo los mandamientos y las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo. Como ven, aquí en este punto están hablando de nosotros, de los pueblos que no tenemos ninguna relación directa con los judíos, pero solo por la cruz de Cristo y por la misericordia de Dios fuimos incluidos en las promesas, y hoy en día entonces podemos hacer parte de la iglesia solo por la misericordia de Él, que en su cruz nos integró y nos llamó entonces a ser parte de su rebaño. Para terminar, el texto nos termina diciendo que todo esto que acaba de decirnos Jesús lo hace porque es la voluntad del Padre. Lo hace de conformidad con el Padre, que este ministerio que Él cumple, en el cual es nuestro pastor, lo hace porque eso le agrada al Padre. Versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dos actitudes entonces definen la relación de Jesús con su Padre: amor y obediencia. Ama al Padre y le obedece al Padre. Esas dos características están ligadas de un modo inseparable, porque es imposible amar a Dios sin obedecerle. El Padre ama al Hijo, ¿por qué? Porque le obedece, porque pone su vida por las ovejas. Y el Hijo le demostró el amor al Padre, ¿cómo? Nos dice Filipenses en el capítulo 2, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa obediencia no es impuesta, sino que aquí en el texto nos dicen: lo hago voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que la pongo voluntariamente. Repetidamente nos lo dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Yo por mí mismo la pongo. ¿Y la pongo para qué? Para volverla a tomar. Está haciendo una alusión a la resurrección. Y entonces ahí, esto es importante para las ovejas. ¿Por qué? Porque Él, por el poder de su resurrección, levantará a todo su rebaño para la gloria eterna.
Ahí termina entonces este discurso de Jesús y termina Juan diciéndonos los efectos que siempre esto causa en los oyentes que están alrededor de él, porque el pastor marca una diferencia. En este discurso de él hay una diferencia marcada. Hay algunas ovejas que son mis ovejas y escuchan mi voz, y hay otras que no son mis ovejas. Y entonces siempre ese discurso directo de Jesús genera controversia. Por lo tanto, termina el texto diciendo, del versículo 19 al 21, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Mientras que otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Siempre nos hemos dado cuenta en estos diálogos que hemos estudiado de Jesús con los judíos, siempre las enseñanzas de Jesús han suscitado una controversia acalorada. Jesús no tenía un discurso acomodado. Jesús no hablaba para acomodarse, para complacer a los oyentes. Y entonces su manera directa, su pasión por la verdad, su lenguaje honesto, pues siempre generaba controversias. Y aquí se reiteran acusaciones que ya hemos escuchado en otros momentos. Tiene demonio. Todo lo que hace y todo lo que dice, lo dice por el poder del demonio. Ya no tienen otra excusa que dar. Ya saben que ha curado a un ciego de nacimiento. No tienen otra cosa que decir. Sí, tiene un poder especial. Y entonces digamos que ese poder viene de los demonios. Pero otros siempre va a pasar oyendo sus palabras, su corazón endurecido empieza a volverse blandito como la carne y se abrieron a sus palabras y terminaron concluyendo, estas palabras no son de endemoniado. Y llegaron a la misma conclusión de aquel hombre que había sido ciego. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Recuerdan lo que le preguntaron al ciego, ¿tú qué piensas de él? Y su respuesta es, si es pecador o no, yo no sé. Una cosa sé, antes veía, antes no veía y ahora veo. Estos llegaron a la misma conclusión. Se dieron cuenta que esas palabras y que ese poder milagroso que respaldaba las palabras era una prueba innegable de que verdaderamente él había sido enviado por Dios. Para concluir, el texto de hoy es un texto en donde Jesús se nos presenta con un título íntimo de confianza y de seguridad. Es muy probable que usted conozca a Jesús de muchas maneras. Es muy probable que usted lo conozca como aquel que entregó su vida por usted y lo recuerde en la cruz o en el sacrificio, en el sacramento eucarístico. Hoy Jesús se le presenta como el buen pastor. Y recuerde lo que hace el buen pastor. Recuerde que el buen pastor sabe por dónde lleva a su oveja. Y recuerde que el buen pastor, a pesar de que en el contexto no hay de dónde sacar muchos pastos y agua, el buen pastor, que es Jesús, siempre nos lleva a campos donde encontraremos pastos abundantes para comer, aguas frescas que nos van a reverdecer el Espíritu Santo, lugares donde descansar. En lugares de delicados pastos nos hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea, y aunque atraviese por valles oscuros, tan oscuros como la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mis ovejas reconocen mi voz, me siguen. Yo las saco de ese redil y las llevo hacia las promesas que tengo, hacia lo que tengo preparado para ellas. Hoy se presenta como el pastor. Y si usted es la oveja de ese pastor, nada le va a faltar. Él va a ser su reposo. Él sabe a dónde lo conduce o la conduce. Él reparará sus fuerzas cuando usted se sienta decaído. Él lo guiará por donde deba guiarlo. Lo protegerá.
lo guiará por donde Yo deba sí me guiarnos. acuerdo. Vamos, y yo la llevé. Perdón. Él entonces nos dará todo lo que necesitamos, nos hará reposar, nos conducirá por donde deba conducirnos, nos reparará, nos guiará, nos protegerá. Y la diferencia estará marcada en que Él estará con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y hay una noticia extra. Aún después de esta vida, Jesús nos continuará pastoreando por la eternidad. El capítulo 7 de Apocalipsis nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él seguirá siendo nuestro pastor. Él seguirá estando allí. Hoy la palabra nos da una invitación, nos hace una invitación a que conozcamos a Jesús como pastor, a que conozcamos lo que es sentirnos parte de su redil, sentir su protección constante, sentir su interés por cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre propio. Cuando estamos heridos, le interesa lo que pasa con nosotros, nos venda, nos cura, va por nosotros cuando nos perdemos. Esa es la figura que hoy nos presenta la palabra. Hay una canción que siempre me ha gustado mucho, es una canción de Marcos Vidal que se llama El Milagro, por si en algún momento la quieren oír, y relata un poquito lo que ha pasado en nuestra vida, y lo relata hablando un poco de la figura del pastor. En el coro dice algo como, yo he despertado en el redil, no sé cómo, no sé qué pasó, no lo merecía, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Nosotros tenemos un pastor que nos cuida, tenemos un pastor que nos ama, tenemos un pastor que da la vida por nosotros, tenemos un pastor en cuyo regazo podemos descansar y conocer su amor. Tenemos un pastor que nos dice, te doy vida. Tenemos un pastor que nos dice, eres una oveja indefensa, pero que no tienes nada que temer porque yo soy tu dueño. Tenemos un pastor que nos dice, eres muy amado, eres querido. Él nos cuida, nos ama y por el amor que nos tiene, llegó hasta el extremo de dar su vida con nosotros para que juntamente con Él todo su rebaño resucite y podamos seguir siendo por Él pastoreados incluso en la eternidad. Vamos a orar.